emocionadamente, emocionadamente, y les cuento que nada. Oh, oh. Ah, Bueno, gracias, doctora. ahora sí, ¿le Ahora aparece? sí, doctora. Sí, sí, apareció la Ah, grabación. deberían decirme antes, yo emocionada y ahora miren qué hora ya es. Ya. La transdisciplinaridad dice, no constituye una nueva religión, ni una nueva filosofía, ni una nueva metafísica, ni una ciencia de las ciencias, es lo que nos dice. No, por otro lado, es la dignidad del ser. O sea, esto está trascendiendo mucho más allá. Es decir, va más allá de lo que es la dignidad del ser humano, es del orden cósmico planetario, la operación del ser humano sobre la Tierra. Es una de las etapas de la historia del universo. O sea, es el reconocimiento de la Tierra como patria, es uno de los imperativos de la transdisciplinaridad. ¿Se están dando cuenta? O sea, el reconocimiento de la tierra como patria, no estamos hablando de una sola patria, sino estamos hablando de la tierra como patria. Es decir, en el momento que yo cambio, en el momento que yo rompo con todas estas viejas estructuras y me dedico específicamente a la dignidad del ser humano como ser y en esa nueva construcción, todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad, pero a título de habitante de la tierra. Por lo tanto, es el hecho de que, oigan, estamos matando el planeta Tierra y a nadie le importa. Es decir, en el momento dado, no va a quedar un planeta, vamos a tener que empezar a tratar de buscarnos otro planeta. Y me parece que eso, los científicos, mientras nosotros hablamos de todo esto, los científicos prácticamente están viendo prácticamente el cómo van a encontrar otro planeta que tenga la capacidad, que tenga las mismas condiciones del planeta Tierra, porque ese planeta ya no da más. Mientras nosotros estábamos, ¿no? Prácticamente en todos los movimientos que ha habido, etcétera, ¿no? El año pasado con todas las cosas que ha habido, ¿no? Mientras que la gente se distraía mientras que eso es lo más interesante, mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania y mientras todas las dificultades y movimientos que ha habido en todos los países estábamos distraídos en eso, ustedes saben, ¿no? Y eso busquen y lo van a encontrar lo van a encontrar en el, qué sé yo, investiguen un poquito más, ¿no? Busquen por internet, etcétera. Un asteroide, ¿no? Ha sido desviado, iba a estrellarse contra la Tierra, ¿no? O sea, bienvenidos al mundo de la realidad, ¿no? Eso, han tenido que disparar, ¿no? Uno de los cohetes, etcétera, ¿no? No me acuerdo desde qué lugar específico, para poder desviar, ¿no? Es decir, a este asteroide que iba a chocar, ¿no? Es decir, lo han desviado. Pero nosotros ni enterados de eso, nos hemos enterado después de que ya pasaron las cosas. O bienvenidos al mundo de la realidad, es el mundo de los humanoides. Estamos ahorita en el mundo de los humanoides, donde hace rato en unas noticias que me llegan, es que a mí me gusta mucho el mundo científico, ¿no? Dicen, no, es en el futuro, y eso se va a poner desde el mes de febrero, ya van a estar los humanoides activos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta si son o no son definitivamente humanos, ¿no? En el momento en que los abogados serán suplidos por los robots. Ya se los voy a mandar, ¿no? Al grupo, etcétera, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que la tecnología está avanzando tanto que el hecho es de podernos preguntar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, qué es lo que aquí dice, ¿no? Tu próximo abogado podría ser un robot. Y ahí te explica, ¿no? Y les voy a mandar la noticia bien interesante. No, van a ponerlo esto ya a prueba en el mes de febrero en cuestiones en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, allí se cuida mucho el exceso de velocidad, ¿no? Entonces ahí se van a poner y en cositas así simples a ver cómo funcionan, cómo funcionan. Se dan cuenta que hay muchas carreras incluso que con el tiempo van a desaparecer. O sea, estamos ya aproximándonos. En el momento que los humanoides aparecen, ¿no? Es decir, es en el momento en que y ya es algo muy preocupante. Entonces, ¿qué está Doctora, pasando con el planeta Tierra y demás? Sí, dígame, perdón. doctora, mil disculpas. Realmente la explicación que nos está dando para mí es altamente significativo. Me ha hecho una cosa muy importante, me ha empezado a reflexionar y recordar. He estado presente en una defensa de tesis, ¿ya? La tesis era cómo demostrar, por ejemplo, era la falsedad
del materialismo histórico desde Ujú. un enfoque transdisciplinario. Entonces, a mí, como en este momento usted nos está explicando, a mí realmente eso me ha llamado la atención. Y los jurados le decían, ¿no? Los tribunales electores decían, a ver, ¿cómo tú puedes demostrar la falsedad de la nube? ¿Cómo tú puedes demostrar la falsedad de una granizada? ¿Cómo tú puedes demostrar la falsedad de una historia? ¿Cómo tú puedes demostrar la falsedad de la vida desde el enfoque cognitivo que se llama transdisciplinario? A mí realmente, doctora, me ha llamado la atención. Bueno, me he quedado quieto, ¿no? Y ahora que estamos llevando esta parte, este enfoque cognitivo que se llama transdisciplinario, doctora, ¿qué opina al respecto, doctora? Usted personalmente. Creo que estoy en esto Yo que personalmente, inquieto. Sí, y bueno, yo la verdad veo que no es verdad en tanto y en cuanto tú le des el significante y el significado a las cosas. Con eso yo les resumo todo. A nosotros nos han condicionado por decirle, no, a ver, hay un ejercicio bien interesante. No, sí, es eso. No me acuerdo, es un video bien interesante, precisamente es lo que usted acaba y te les resume en ese video bien, muy interesante, en el cual está la profesora, o sea, la facilitadora hablando ahí, ¿no? Y les dice y les muestra, ¿no? Les muestra un folder y les dice, mire, desde aquí empieza a explicar que el folder, la forma del folder, qué sé yo, y les dice no a todos, bueno, lo que ustedes ven acá, les dice no, es un color verde. Entonces todos se miran, ¿no? Y este color verde es el significante, es el significado, y todos se miran. Bueno, queridos estudiantes, ¿qué es lo que ustedes ven? Bueno, un folder. ¿Y de qué color es? Les pregunta, ¿no? Es verde. Bueno, entonces llega un estudiante tarde y le preguntan y le dicen, no, bueno, bueno, les dice, ¿y usted de qué color ve usted que ha llegado tarde, qué sé yo, etcétera? Dígame la particularidad de este folder. Dígame en primer lugar qué es lo que ve. Ah, no, yo veo, le dice, no, un folder color rojo. Y los otros le dicen, no es rojo, es verde. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? A nosotros desde tiempos inmemoriales el significante y el significado que le damos a las cosas viene de acuerdo como tú lo percibes. En tanto y en cuanto a la falsedad, por eso les digo, ¿no? Y ahí entra lo que dice Paul Feyerabend, ¿no? El tratado contra el método, el todo vale. Y es cierto, en tanto y en cuanto lo fundamentes. Y habría que ver esa tesis en qué se ha fundamentado para poder lograr explicar eso. Ahora, la transdisciplinaridad no te está midiendo el hecho de la falsedad, ¿no? Y la falsedad lo que se mide, por eso le digo, eso, lo que usted nos está explicando, habría que haber leído la tesis en el trasfondo de todo y a poder hacer una interpretación. Ahora, por eso yo le digo, ninguna verdad es absoluta y ninguna verdad es real en tanto y en cuanto tú lo creas. Si para ti crees que eso está bien, pues, pero si ese y además fundamenta por qué. Siempre yo les digo eso, ¿no? Puede que yo esté equivocada, pero es posible que si tú lo ves, bueno, lo fundamentes. Por eso ahí está Paul Feyerabend, todo vale, pero en tanto y en cuanto lo fundamentes y además lo expliques de una forma científica, el por qué estás diciendo tú eso, por qué lo estás diciendo, ¿no? Y eso es porque te está abriendo. Lo transdisciplinar siempre se abre a todo. Y se abre, ¿por qué? Porque también fundamenta. Ahora, si yo digo que esto es falso, tengo que explicar bajo esa teoría de la falsación. No sé si se habrá apoyado en Popper, no tengo, como les digo, tendría yo que tener el conocimiento de haber visto o escuchado esa tesis, ver en cuáles han sido los autores en los cuales se ha apoyado el investigador, ¿no? El cómo lo ha hecho. Entonces, a mí me ha parecido interesantísimo que se haya atrevido a decir, no, bueno, no es real, pero no es real en tanto y en cuanto, y por qué. ¿Por qué lo ha hecho y por qué lo ha dicho? ¿No? Entonces puede ser que lo que usted me está diciendo es su interpretación de lo que usted ha visto, pero puede ser que esa no sea la interpretación que haya querido dar el investigador.
¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, las cosas, les digo, y eso, como les digo, ¿no? Va mucho desde el modo en cada cual tiene su propio enfoque, y eso es lo que dice, ¿no? La transdisciplinaria es la forma de abstracción que tú tienes de las cosas y cómo las ves. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? En mi modesto entender es eso, pero para poder tener yo una opinión de aquello, yo tendría, y si usted se está apoyando precisamente en lo que usted es más, dice, no he logrado ni siquiera comprender lo que quería decir el investigador, habría que haberla leído, ¿no? Porque le digo, yo he visto de todo y hay que saber y tener la apertura para poder entender esto, ¿no? Y hay muchos que, discúlpenme, ¿no? Algunos que cuando uno no lo entiende o no comprende, no es, uno no tiene por qué sentirse mal ni cosa por el estilo. Es decir, es que uno no lo ha entendido, uno dice, no lo conozco, no conozco la teoría, no conozco el autor al cual usted se está refiriendo, discúlpeme por la ignorancia, pero si usted lo puede explicar mejor y usted tiene mayor conocimiento, yo estoy abierto a poder escuchar. Generalmente uno lo tiene que decir y ser, ¿no? Y reconocerlo. Yo muchas veces digo, no es mi área, yo no puedo decir esto y no puedo opinar. No, yo opino en tanto y en cuanto lo leo, lo veo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma también de poder ver y aceptar muchas cosas, ¿no? En esa relación. No sé si le he respondido, Benigno. Sí, gracias, doctora, gracias. Ujú. La transdisciplinaridad nos conduce a una actitud abierta hacia los mitos y las religiones y hacia quienes los respeten en un espíritu transdisciplinario. Por eso les digo, ¿no? Hay mitos, la religión, en las religiones podemos decir que hay N cantidad de sectas religiosas, etcétera, ¿no? Y se respetan todas, porque cada una tiene su forma de ver, ¿no? Ver en su forma y a su manera, etcétera, pero no por ello nosotros no vamos a tratar de intentar de comprender y entender su posición, ¿me entienden? ¿No? Entonces, es igual que Foucault, pues. Si ustedes quieren entenderlo, primero tenemos que ver por quién ha sido influido. Bueno, este señor ha sido influido por otros 4 autores. Y hay que ver también que esos 4 autores tenían su propia posición. ¿Tuvo una apertura transdisciplinar? Sí. Entonces, wow, entonces comprender a veces a ciertos autores es difícil, pero hay que ver por eso su origen, hay que estudiarlos mucho para esto. Por eso dice, no hay un lugar cultural privilegiado desde donde se pueda juzgar a las otras culturas. No hay, pues. Y el enfoque transdisciplinario en sí mismo es transcultural, porque tampoco lo puedes juzgar, es lo mismo que yo les dijera, no, para mí es la verdad absoluta. No hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas, ni realidades tampoco, ¿me entiende? Por lo que para mí es real puede ser para el otro lo que no lo sea. Mucho va a depender del significante y del significado que cada uno de ustedes le dé a las cosas, ¿no? Entonces, para ir ya un poquito y terminando, una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento. Debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar lo que nos dice. Pero la educación transdisciplinar revalúa el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo y de la transmisión de los conocimientos. Va mucho más allá. Una educación transdisciplinar va a revaluar todo, no todo lo imaginario, todo lo que usted me acaba de decir, lo real, la falsedad, lo imaginario, lo sensible del cuerpo. No, por eso incluso yo cuestiono mucho a los psicólogos también, porque muchos se jactan de ser grandes psicólogos cuando son los propios psicólogos que crucifican hacia los propios psicólogos mismos, entre ellos, ¿no? Y entre todas las profesiones, no solo los psicólogos, sino también todas las profesiones. Entonces, eso no es un elemento, ¿no? Que nos sirva, no es, esa es una forma egoísta. Pero aquí nos dice, la ética transdisciplinar rechaza toda actitud que niegue el diálogo y de la discusión, cualquiera que sea esta, su origen ideológico, cientista, religioso, económico, político, filosófico. Es decir, el saber es compartido que debería conducir a una comprensión compartida, fundada sobre el respeto absoluto de las alteridades unidas por la vida común sobre una sola y una misma tierra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es el respeto absoluto al otro. Siempre es el respeto al otro, el respeto como yo puedo tener hacia cualquier
hacia cualquier tipo de vida que se tenga. En nuestro medio no se respeta, o sea, realmente en nuestro país, que es un país tan rico en recursos naturales, no se respeta la mínima vida aquí. Cuando no se respeta la vida humana, ahora en el mundo no se respeta. Imagínense con lo demás. Por eso les digo, estamos matando a nuestro planeta, estamos desequilibrando, estamos haciendo un desequilibrio en la naturaleza. Ya estamos viendo el efecto climatológico que estamos pasando. En esta época ya suele llover. Estamos con nuestras represas de agua al 40%, un poco más, si no nos vamos a poner a bailar la danza de la lluvia. Hay 8 comunidades en La Paz que no tienen agua, que todo está muriendo. Va a haber en muchos países hambruna precisamente por estos cambios. Es decir, es todo lo que estamos haciendo. Y eso es algo con lo cual deberíamos más preocuparnos por más que por las banalidades que el ser humano pelea, ¿no? O sea, la politiquería barata es lo que está destruyendo a muchos países, ¿no? Y eso es lo que está pasando, incluyéndonos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, son con todas esas cosas con las que nosotros tenemos que lidiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice en el artículo 14? Rigor, apertura, tolerancia en las características fundamentadas de la actitud y la visión transdisciplinar. El rigor en la argumentación, que tome en cuenta todas las cuestiones. Es decir, es la mejor protección y el respeto de las desviaciones posibles. Es la apertura que incluye la aceptación de lo desconocido. Eso es lo que tenemos miedo. Pues ahí entra la incertidumbre de Morán. La incertidumbre de Morán entra aquí precisamente porque tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a lo inesperado y a lo impredecible. Siempre somos lo suficientemente temáticos como decir, esto está hecho así y así tiene que ser. Esto no, esto se ha hecho así y esto tiene que cuadrar así. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no te puedes arriesgar un poco más? ¿Acaso no es abrirte más y no es romper y no es crear, no es construir, se construye, se crea, ¿no? Es decir, se va construyendo más de lo que tú quieres hacer, en tanto y en cuanto tengas la capacidad de poder ir más allá de lo inesperado y de lo impredecible. O sea, no sabes lo que va a pasar, pero ahí está el detalle de todo. Porque si tú ya sabes lo que vas a hacer, o sea, ya es hasta aburrido, ¿me entienden? Es decir, es la cotidianidad que tú vives, ¿no? Claro, pero el ser humano es así, ¿no? Empieza a funcionar, creo que el ser humano funciona más con su cerebro reptiliano que con su cerebro, con su neocórtex. Discúlpenme, ustedes saben que tenemos 3 cerebros y funcionamos más con eso. ¿Por qué les digo reptiliano? Porque nos hemos acostumbrado a la cotidianidad, ¿no? A lo que siempre hacemos. Oye, ¿por qué siempre tengo que ir por este camino? No puedo ir por el otro. O sea, no puedo ver qué es lo que va a suceder o qué va a pasar. Pero es que hay peligros. Sí, hay peligros hasta en el mismo camino donde tú vayas, donde siempre transitas, es posible que por ahí te asalte, ¿no? Entonces, nada es predecible. O sea, todo es impredecible, pero lo impredecible es lo que el ser humano le tiene miedo. ¿Se dan cuenta? La tolerancia es el reconocimiento del derecho a las ideas y las verdades contrarias a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Que la presente Carta de la Transdisciplinaridad es adoptada por los participantes del primer Congreso de la Transdisciplinaridad, no valiéndose de ninguna otra autoridad que aquella que su obra y de su actividad. De acuerdo a los procedimientos que serán definidos, de acuerdo con los espíritus transdisciplinarios de todos los países, la Carta está abierta y la firma de todo ser humano interesado por las medidas progresivas del orden nacional, internacional, transnacional, para la aplicación a sus artículos en la vida. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Se dan cuenta? O sea, esto va para todos, es decir, aquí nadie la firman todos, así de simple. No hay por dónde perder. Entonces, no, en síntesis, ¿qué podemos decir de la transdisciplinariedad? Aquí hay esta es una diapositiva que me encantó mucho porque aquí hay, está la mecánica, la electrónica, la electromecánica, la circuitería del control, es decir, hay un modelo de sistemas, sensores, microcontroladores, simulación, aquí hay un todo,
No, esto es algo transdisciplinar porque esto no, la mecatrónica definitivamente no se movería si yo no utilizo todos estos elementos. Y la mecatrónica, hay una carrera que se ha abierto que es mecatrónica, esa es una nueva carrera. Es decir, ¿saben? Los nuevos, las nuevas generaciones ya no van a estudiar, pues, no van a estudiar, por decirles, sin desmerecer a ninguna carrera, no van a estudiar turismo, no van a estudiar psicología, no van a estudiar para ser abogados ni ingenieros, porque hay otras carreras del futuro y muchas carreras que se van a quedar obsoletas. Entonces somos nosotros los dinosaurios que vamos a quedar, pero son las nuevas generaciones las que van a surgir precisamente de esa combinación que nos dice aquí, sinérgicas de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan la mecánica de precisión, electrónica, informática, sistemas, control, propósitos, análisis. Imagínense, para que yo crea una inteligencia artificial, para que un humanoide sea lo suficientemente humano, tiene que entrar todo ahí, desde la genética, ¿me entiendes? Desde la genética, informática, etcétera. Tiene que entrar todo, todo, o sea, todo. Ahí hay algo un humanoide es transdisciplinar, nos guste o no, ¿no? Y el día de mañana, Dios no quiera, pero el ser humano va a ser nomás suplido por uno de esos, ¿no? Y ahí está la robótica igual, que es la ciencia y la tecnología de los robots, que se ocupa del diseño, que es la manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas, mecánica, electrónica, informática, inteligencia artificial, ingeniería de control. ¿Se dan cuenta? O sea, esas son las carreras del futuro. Es decir, ya no son las carreras que nosotros somos ya obsoletos. Incluso nosotros mismos, los propios, un robot va a poder dar mejor una clase que nosotros mismos, aunque no le va a poner todo el condimento que nosotros le ponemos, ¿no? Es decir, la parte humana. Podrá suplir muchas cosas, pero la inteligencia artificial no va a suplir la parte emocional, por mucho que quieran copiar, o sea, ahí va, ¿no? El cuestionamiento. Un robot, ¿qué es lo que hace? Copia, ¿no? O sea, va a tratar de copiar a un humano, pero podrá sentir emociones, puede que copie las emociones de alguien, pero podrá sentir, ese es el elemento, ¿no? Y la gran pregunta que hoy día todos tienen, todos se cuestionan. Entonces, para nosotros, la multidisciplinaridad es una mezcla no integradora de varias disciplinas en la que cada una conserva sus métodos y suposiciones y en cambio desarrollo de otras disciplinas en relación a la multidisciplinaridad. Entonces, en contexto total, en resumen, o sea, para no repetir lo mismo, en resumen, este es el resumen de todo de todas estas 54 diapositivas que hemos visto en estas clases, ¿no? Que hemos tenido, lo que se entiende por lo que es disciplina, pluridisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Disciplina como un cuerpo conceptual relativo a un ámbito particular. Es lo particular en la actividad humana. Pluridisciplina es una juxtaposición de diferentes disciplinas, cada una desde su propio marco conceptual. Una apropiación parcial y temporal de una disciplina secundaria para la solución de un problema específico. O sea, es temporal. Interdisciplina, relación sistémica entre, o sea, trata, ¿no? De hacer sistémico, ¿no? Es decir, dar solución a un problema, una metodología y un marco conceptual. Pero lo transdisciplinar, que es lo nuestro, ese ya es un sistema complejo, pero abierto, ojo, en el que el problema es considerado como un todo, no es un problema particular, no es un problema parcial, no es un problema que adopta ciertas metodologías, es un sistema complejo, abierto a todos los problemas, que es considerado como un todo en el que los diferentes campos se entrelazan. O sea, abordo un problema, pero es un problema que puede ser abordado desde diferentes aristas y que pueden entrelazar y encontrar una mejor solución. Pero lamentablemente en nuestro medio no se lo ve así. Les gusta entramparse, ¿no? Y lo que, por ejemplo, su grupo de compañeros ha hecho ya es precisamente esto, ¿no? Han tratado de buscar soluciones por un lado, por el otro, no entramparse. Y eso es lo que me ha gustado de esta clase. Queridos compañeros,
No, aquí se resumiría en realidad todo lo que hemos visto y esto, como les digo, ya aplicado al ámbito educativo, es lo que vamos a ver la próxima semana. Como les digo, Ahora, si bien van a participar sus compañeros, no, yo también voy a estar con ustedes y presta siempre en el momento con mis diapositivas de aclarar algo que tal vez no se hubiera podido aclarar. Si hay alguien que quiere participar, sí, doctora, yo quiero Profesora, participar. profesora, Adelante, adelante. profesora, quisiera que por favor me puedas hacer una distinción entre lo que es, bueno, entiendo que Edel Morin ha trabajado el pensamiento complejo interpretando la realidad, ¿no? No es que él haya innovado, sino que ha interpretado esa complejidad. Eh, y, bueno, esto, y lo has relacionado con el todo, o sea que un problema no se puede ver solamente desde un aspecto, sino desde varios aspectos, pero lo que plantea es la relación entre ellos para resolver tal vez este problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo holístico? ¿O es una complementariedad? Porque lo holístico también ve el todo, ¿no? claro, lo holístico, o sea, lo ve el todo, pero dicen, es decir, es lo holístico es algo como un todo, ¿ya? Pero no, es un todo que lo integra, pero lo transdisciplinar, ¿no? Si yo veo un todo, pero no busco una solución, lo transdisciplinar busca soluciones, es decir, eso es lo que ¿cómo les diría? Ese es el punto clave de la situación, ¿no? Es decir, es como decirles, a ver, Doctora, perdón, ahí es lo, quiero, a ver, doctora, es como, perdone, a ver si yo le puedo aclarar, es como ver la personalidad de alguien de una forma holística, ¿ya? Pero estoy viendo el todo de la persona. Lo transdisciplinar va más allá, porque lo transdisciplinar no solo ve a la persona, ¿me entienden? Es el elemento que lo rodea y el elemento que me tiene que responder del por qué, ¿no? Del por qué el entorno pudo haber afectado el contexto, lo social, lo cultural, etcétera, pero va más allá. No es solo ver la unicidad, lo holístico, así te diga que es el todo, del todo, pero ve en una unicidad del todo, la transdisciplinaridad pero va a ver un poquito más. doctora, yo creo que estamos un poco limitando la definición del holístico, porque los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales, ven el todo y resuelven a partir de ese todos los problemas que tienen, ¿no? Relación con la naturaleza, con las culturas, con su forma de vivir, con su economía, con todo ese asunto, ¿no? Ujú. Entonces, ellos a partir de eso, pues yo creo que Edgar Morin es lo que interpreta el pensamiento complejo de estas realidades y lo vuelve una teoría, Claro, ¿no? pero no sería ahí que está mal interpretado eso, lo que usted me dice, nuestros pueblos, nuestras culturas, el mundo andino funciona, pero eso no es lo holístico, pues, eso sería ya ver desde lo transdisciplinar. Por eso que hay muchas Claro, cosas desde una detrás. perspectiva positivista podemos decirlo de esa manera, ¿no? Ujú, ujú, es cierto, ¿no? Porque son interacciones, ¿no? Desde lo holístico hace interacciones, ¿no? O sea, es un sistema. En realidad, como le digo, lo holístico pues, se lo ve como un sistema, pero, ¿qué pasa con lo transdisciplinar? Lo transdisciplinar va más allá, ¿me entiende? No va más allá. En cambio, lo holístico muchas veces solo se centra en el momento. Lo transdisciplinar va en retro, va en el presente y va en el futuro. Ok, gracias, doctor. Ahora, ¿puedo participar? Yo les puedo rogar un poquito, por favor, saben, un poquito estoy mal de la garganta, yo estoy apenas aguantándome. ¿Se puede venir a participar y Bien. luego Ahora, terminamos por... yo digo lo siguiente, doctora. Justamente como mi compañero me ha antecedido, lo Ya. siguiente. Por ejemplo, Ah, el ser humano, ya, desde el momento en que nace, ve totalidades, ¿no es cierto? Y a lo largo de toda esa evolución ve totalidad. Por eso se llama holístico, global. Por ejemplo, el niño, para aprender a leer y a escribir, ve totalidades, no está viendo la letra,
el puntito y demás cosas. Eso es, por ejemplo, el método global, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo holístico está enmarcado precisamente en esta realidad concreta, doctora. Ahora un poco yo lo veo, ¿no? La transdisciplinariedad como una integración de varias disciplinas para interpretar un determinado problema. Pero yo digo, doctora, en mi práctica, para leer un problema, para ver, es fundamental tomar en cuenta varias disciplinas, ¿no es cierto? Pero si yo quiero ver, a ver, ¿por qué hay sequía, digamos? Para interpretar ese fenómeno, tenemos que tomar varias disciplinas, ¿verdad, doctora? No estoy tomando, digamos, desde un punto de vista, digamos, pluridisciplinaria, o tampoco interdisciplinaria. Interdisciplinaria, que es entre disciplinas, ¿no es cierto, doctora? En cambio, trans es la integración de varias. Pero yo creo que, doctor, yo le pido, había que tal vez aplicar esta transdisciplinariedad en ejemplos concretos. Nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos tratar un problema desde este enfoque cognitivo que se denomina transdisciplinario, doctora? Muchas gracias. Ese es el trabajo benigno que ustedes tienen que hacer la próxima semana. Lo que usted ha dicho es aplicar algo. Y eso es lo que buscamos. Porque yo puedo verlo desde mi perspectiva, pero ustedes tienen que verlo ya, ustedes, cómo puede ser aplicado esto. La teoría en la práctica. ¿No? Y ese es y es algo con lo que ustedes, por eso les digo, va a ser muy rico la próxima semana, porque ustedes van a aplicar precisamente eso, explicarlo. Porque si bien pueden leer la teoría, pueden explicarlo con un ejemplo y ahí lo tienen todo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, como les digo, yo voy a hacer igual que Paul Freire, todo vale en tanto y en cuanto lo fundamenten, ¿no? Y fundamenten y expliquen cómo es que lo están haciendo y cómo lo han hecho. Con eso yo cierro mi sesión y les quedo muy agradecida, ¿no? A todos ustedes por su participación, a Adela sobre todo, y no me acuerdo si es la compañera que nos ha abierto el link, a José, a Benigno, a cada uno de todos ustedes que han participado esta noche. Es muy rica la participación que ustedes tienen y que así hubiera sido las otras clases y así va a ser las próximas clases, va a ser mucho más rico el poder enriquecer. Me despido con ustedes. Muy buenas noches. Profesora. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, muy buenas noches. Creo que el primer trabajo es para este fin de semana, doctora. ¿Saben una cosa? Yo no tomo, hagan el trabajo, no importa que entreguen con retraso, pero inténtenlo por hacer, ¿no? Y no se estresen, ¿me entienden? Háganlo, pero la cosa es que lo hagan, pero con todo el elemento de cuidado, ¿ya? Entonces, como van a ver, yo les voy a poner la nota, pero no porque entregaron tarde ni cosa parecida, pero tampoco con muchas, con mucho, ¿cómo se llamaría? No con tantos retrasos. ¿Ok? Quedamos en eso. Gracias, doctora. Muchísimas Muy gracias. buenas Para la noches. próxima semana, yo creo. Hasta luego. Buenas noches. Pues, Gracias por la enseñanza. Para todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.